Ivonne, bienvenido. La verdad que es un placer estar compartiendo este tiempo con vos en nuestros estudios, además conociéndolos. Fundamentalmente porque tenés un nivel de representación institucional que queremos referenciar, queremos poner en valor y que la gente de a poco empiece a comprender en qué consiste el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Lo integrás por una representación de la tercera fuerza política de la ciudad, cosa que no es menor, pero por otro lado con una formación y un recorrido político propio de tu parte, ¿no? Llegás a este lugar y ¿con qué te encontrás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, lindo los estudios y esperemos honrarlos con la visita seguida o con la invitación. Bueno, la verdad que fue un desafío interesante. Yo había estado del otro lado del Ejecutivo, donde normalmente en la subsecretaría uno tiene que presentar los papeles y no veía el trabajo que había en el Tribunal de Cuentas. La verdad que es muy interesante el control de la transparencia, la legalidad de los actos, no caer en el abuso de la información para sacar rédito político, de trabajar en bloque con el Consejo Liberante. La verdad que es bastante interesante el trabajo. Nosotros vemos muchos expedientes por día y estamos tratando como cuerpo, un compromiso que nos pusimos cuando entramos, es de llegar a la digitalización de todos los expedientes. Es una exageración, pero por el Tribunal de Cuentas pasan toneladas de papeles en los 4 años, lo que implica horas, personas de trabajo, movilidad de un expediente al otro, muchas impresiones, contaminación, etc. Bueno, que todo eso con el uso de la tecnología de la firma digital se puede estar subsanando, y también la celeridad de los actos, porque para que pase por cada oficina tiene 5 días hábiles, 7 días, depende del expediente. Y bueno, ese tiempo se puede estar acortando muchísimo para lo que es una administración burocrática, convertirla en post-burocrática más ágil y más dinámica y más cerca del ciudadano. Debe ser el primer Tribunal de Cuentas que yo recuerdo que tiene peso político, que todos sus actores tienen peso político. Uno, si viera la historia de los Tribunales de Cuentas, a lo mejor el que más trascendió fue el conocido como Tribuno Tonelli. Pero en el día de hoy tiene mucho protagonismo. Y bueno, y estamos trabajando bien los 4 articulados, tanto Verónica como Mauricio, Manuel y yo, le estamos poniendo cada uno su mirada, pero una impronta nueva. Ya salió el tema de la digitalización de las declaraciones juradas, que se presentó en el Consejo Liberante, y estamos pensando en empezar a presentar regularmente normativas como para que ingresen al Consejo Liberante. Le contamos a la gente que además de este acuerdo, de esta idea de hacer cosas en común, ustedes tienen una representación que viene casi emulando lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante. Son dirigentes políticos con una mirada, con un sentido de pertenencia en el recorrido político que los lleva hasta ese lugar. En algún momento eso juega y eso vale, y seguramente deben plantearse ejes de discusión, de análisis, de debate, porque precisamente el rol contralor de ustedes tiene que ver con que se exija la mayor transparencia posible en el uso y en el manejo de la documentación oficial. En ese contexto, la diferencia llega a generar esquemas de debate en el Tribunal de Cuentas, o lo que ustedes hacen es tratar de encontrar un trabajo que sea de consenso y de equilibrio también de las representaciones. Sí, es técnico el trabajo básicamente. Las diferencias pueden existir con miradas políticas, pero a la hora de juzgar la legalidad del acto, si un expediente está completo o no, muchas veces el oficialismo se apoya en la oposición, porque acá no es que el tribuno del oficialismo tiene que cubrir 100% lo del oficialismo, sino que no tiene que dejar a dudas y tiene que salvar al oficialismo. El control, el primero que controla es el presidente del bloque, tanto con el vicepresidente, que es Mauricio Verónica. Nosotros tenemos una posición colaborativa. Si nosotros vemos un error primero, le sugerimos al presidente, fíjate en tal punto,
y vuelve al área de origen. No hacemos una exposición mediática de eso. Vuelve al área de origen, por ejemplo, ¿qué puede ser? Que falte un presupuesto, que falte una firma. Controlamos la legalidad. Cuando vuelve, ahí o se aprueba, o se disiente, o se abstiene. En la mayoría de los casos se aprueba con las 4 firmas. Obviamente que va a haber disidencias y abstenciones. En nuestro caso, ¿dónde están las abstenciones? En la fundación, por ejemplo, Maternidad Cobol o Desarrollo Social, porque son causas urgentes, pero son fundaciones. Es como que saltan la burocracia del Estado. En el caso de las otras fundaciones es en contra porque es un exceso de atributos que se le dan a las fundaciones para funcionar. En el caso Cotreco, el 90% o el 100% de las resoluciones nuestras son en contra, porque hay una posición política con respecto a eso. Y en el caso, por ejemplo, cuando se alquilan maquinarias, palamecánicas, etc., también hay una posición política de que con ese fondo se podría estar comprando la herramienta. Es una visión completamente distinta a la del Estado, ¿no? A la que tiene el oficialismo. Pero más allá de eso, te diría que el 80% de los expedientes que entran salen firmados por las 4 firmas. Esto de mantener este criterio que vos estás planteando se emparenta con haber participado, haber acompañado en todos los ejes temáticos que planteaba como propuesta y como plataforma Pablo Carrizo, y estos son temas emblemáticos, sin lugar a dudas. En ese contexto, ¿entendés que se está manejando, que hay recursos que podría reorientarse y manejarse con mayor eficiencia? Sí, no es mi función desde el Tribunal de Cuentas hacerlo, pero sí Pablo, por ejemplo, lo hace desde el Consejo Liberante cuando fija las posiciones del grupo político, que ahí sí intervenimos todos. Yo armo mi disidencia, pasa al Consejo Liberante y él ya tiene una herramienta para posicionarse dentro de los medios. Normalmente los tribunos no salimos en los medios. Te digo normalmente por cuestiones burocráticas, claro. Pero cuando vos tenés propuestas sí tenés que salir. Más allá de eso, nuestra posición siempre es colaborativa. No vamos a esperar hasta el último día que se venza un expediente para sacarlo. Porque hay urgencias que tiene el municipio y somos conscientes de ello, porque yo he estado en el oficialismo, yo sé lo importante que son los días hábiles. Si un expediente entra el lunes y es de urgencia, obviamente que lo voy a firmar el lunes. Si me tomo más días cuando, por ejemplo, son causas puntuales, por ejemplo, redeterminación de precio, toma de deuda, lo que te decía recién de alquiler de alguna maquinaria, en eso uno lo tiene que estudiar mejor. O cuando entra, después de lo del médico trucho, a algún profesional, y bueno, ahora, antes no se tenía la costumbre de chequear todo el currículum, ahora sí, obviamente que después de eso fue un antes y un después en la hora de marcar el análisis del expediente. Y cuando le ponemos cara, y lo vamos a hacer con el resto de los integrantes, a quien ejerce el rol de contralor en el Tribunal de Cuentas, lo que intentamos nosotros es que también la gente tome referencia de la importancia de que ustedes hagan bien su trabajo. Y que lo hagan bien quiere decir que no hay nada que estar ocultando, no hay nada que de alguna manera no pueda visibilizarse, no pueda salir a la luz. Y la cara de los referentes es lo más importante. La intención de poder entrevistarlos a todos tiene que ver con esto, que como medio de comunicación nos comprometamos también con un poder del Estado como es el del Tribunal de Cuentas, porque además tiene una responsabilidad absoluta. Y en ese contexto me imagino que como hombre de la política debes sentir el apoyo, el aval y el acompañamiento de tanta ciudadanía que te llevó a ese lugar, la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Sí, no solo es un derecho y es un deber también de nosotros dar la cara por los actos que firmamos. O sea, porque cuando nosotros estamos firmando, estamos avalando algo en contra o a favor, ¿no? Y después sí, hay una responsabilidad. Uno a su electorado le dijo que íbamos a controlar las cuentas del municipio. Y uno trata de hacerlo con profesionalismo, con honor, con decoro. No, esa es una responsabilidad que hace al dirigente. Si el dirigente toma por ese camino, seguramente el resultado va a ser bueno. Será más corto o más largo, pero va a ser bueno. Y después también hay una cuestión de reciprocidad. Uno se alimenta de lo que escucha,
de lo que ve, de lo que pasa en la ciudad, y tiene la información y tiene que volcarla. Después de la Ley de Acceso a la Información Pública en el 2016 y con su anterior relato en el 2009 y en 1998, se generó en las pequeñas y grandes ciudades un compromiso de mostrar la mayor cantidad de datos. Todavía nos falta un montón para mostrar, pero en ese camino estamos. Yo lo que quiero, mi cuota o mi grano de arena para esta gestión va a ser tratar de avanzar mucho con la Ley de Acceso a la Información Pública, donde la municipalidad termine de transparentar todo lo que pasa por el Estado. Eso va a ser un beneficio al ciudadano. Y también hay que trabajar un concepto que es el de transparencia activa. Porque no es solo que la información tiene que estar disponible. El ciudadano tiene que saber para qué le sirve esa información. Porque muchas veces la información está y nadie lo sabe. Entonces el ciudadano tiene que saber investigar, tiene que saber dónde entra, cómo se maneja su dinero, en qué se gasta. Y para eso hay que hacer todo un trabajo de capacitación. Pandemia mediante, desde nuestro humilde sector, lo vamos a hacer. ¿Y cómo se hace? Con un trabajo con los colegios, un trabajo con las asociaciones civiles, un trabajo con las vecinales. Es un trabajo activo, donde uno va concientizando la importancia del control del gasto del municipio.